Bienvenidos a Salud Integral. Hoy hablaremos con el doctor en optometría Fernando Palomar, autor de un libro que tiene un título, pues la verdad, un poco complejo, pero que estoy seguro que el contenido, que es lo importante de este libro, puede ayudar a muchos pacientes. Inducción a la neuroplasticidad en la rehabilitación de las hemianopsias homónimas o en las pérdidas sectoriales de campo. Estoy seguro que esto a ustedes, a la mayoría de los que nos escuchan, les va a dejar un poco así, pero aquí tenemos a su autor, el señor Fernando Palomar, el doctor en optometría, que nos va a explicar exactamente en qué consiste todo esto, porque, insisto, yo he tenido oportunidad de mirarlo un poco antes y estoy seguro que esto va a ayudar a muchísima gente. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas, muchas gracias. Para empezar, vamos a explicar qué son las hemianopsias. Es un término científico, pero enseguida que se lo explique a la gente que nos está mirando, estoy seguro que entenderán de qué estamos hablando. Bueno, las hemianopsias son una pérdida sectorial de campo. Un paciente hemianópsico pierde la visión de la mitad de la derecha o de la mitad de la izquierda de ambos ojos. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuando mira al frente o mira un paisaje, la mitad de la derecha no lo percibe. En otros casos, la mitad de la izquierda. Eso al paciente le crea grandes problemas de deambulación, orientación en su vida cotidiana. Realmente son pacientes que a veces no son capaces de salir solos a la calle, son pacientes que son incapaces de ir a comprar y son pacientes incapaces de poder seguir un partido de fútbol o un programa de televisión porque ven la mitad de la televisión, lo cual les merma muchísimo su calidad de vida. Esto incapacita totalmente para la vida diaria en la normalidad, a no ser que se ponga remedio. Ahora hablaremos de ello. Pero, claro, la gente que le suele suceder esta enfermedad o esta condición es la gente, por ejemplo, que sufre un ictus, ¿no? Sí. Es una de las cosas que nos lleva a sufrir una hemianopsia. Sí, una de las principales causas de un paciente que sufra una pérdida de campo tipo hemianopsia homónima derecha o izquierda es haber sufrido un ictus, tanto hemorrágico como isquémico. También son pacientes que han tenido una malformación arteriovenosa o un tumor y han tenido que ser operados, o simplemente un paciente que ha tenido un accidente de moto o un accidente de coche y ha tenido un traumatismo craneoencefálico y eso le ha causado una alteración en su cerebro y le ha causado esta pérdida sectorial de campo. Tenemos que remarcar que son pacientes que inicialmente el problema que han tenido es mucho más grave que la pérdida sectorial de campo. Claro. Entonces son pacientes que en su momento, cuando se han puesto en manos de su neurólogo, era vida o muerte, o sea, era salvar la vida del paciente. Una vez que el paciente ha superado su problema del ictus hemorrágico isquémico o de su cirugía cerebral, nos encontramos que el paciente le han salvado la vida, pero el paciente tiene mermada su calidad de vida. El paciente con esa pérdida sectorial de campo es incapaz de salir a la calle, de hacer una vida cotidiana normal. Y es ahí donde consideramos que es importante, desde un primer inicio, tratar y rehabilitar a este paciente, ya que si no, muchos de ellos pasan a veces hasta por un proceso de depresión, porque se sienten sumamente desorientados o desesperados sin que nadie les dé opción alguna de tratamiento. Y esto es importante, doctor, porque muchas veces no se da una solución, no se ofrece ninguna solución ni de rehabilitación ni tan solo una solución que pueda permitir al paciente sobrellevar un poquito su vida diaria. Y ahí es donde aparece su técnica. Sí, realmente son pacientes que son muy dispersos. Realmente yo tengo compañeros o colegas que han visto un paciente hemianópsico, uno en toda su vida profesional o ninguno. Entonces son pacientes que normalmente les dicen, ya se acostumbrará. Realmente es una frase que la encuentro terrorífica, decirle a un paciente con una pérdida sectorial de campo de hemianopsia homónima derecha o izquierda, que ya se acostumbrará. Para que nos entiendan los oyentes, es como si yo a ustedes les digo, tapen media tele con una manta y ya se acostumbrarán a ver el partido de fútbol o a ver el telediario. Cuando ataquen, solo vemos el ataque o la defensa. Solo vemos la mitad, con lo cual nadie se acostumbra. Entonces, estos pacientes deben ser rehabilitados. Entonces, vale que en un inicio esa pérdida sectorial de campo no era el problema, pero una vez que el paciente ha superado su cuadro clínico y solo le queda esa secuela, pues debemos tratar y rehabilitar ese problema pues con las técnicas que tenemos hoy en día, que pueden ser los prismas adosados en banda de Palomar o la rehabilitación de forma online. Vamos justamente a eso que estaba comentando, esos prismas, que además es una invención suya y de alguna manera eso merece también ya un reconocimiento. Es una técnica que usted ha desarrollado, unos prismas que se ponen en unas gafas de graduación normal o incluso sin graduación, porque puede ser pacientes que no tengan graduación, y que permiten que pueda verse la parte que le falta a la persona que sufre la hemianopsia.
¿Es así? Sí, o sea, con la gafa lo que hacemos es restituir el campo visual perdido. En el caso de que un paciente tiene una media semana de derecha y de la mitad hacia la derecha no percibe, en el momento que le ponemos las gafas, el paciente es capaz de ver derecha e izquierda rápidamente. Claro. Con lo cual vuelve a poderse orientar, puede volver a ir a la calle solo, puede volver a entrar en un centro comercial sin sobresaltos, puede deambular por su casa sin chocar con los marcos de las puertas. O sea, vuelve a tener una calidad de vida que anteriormente no tenía. Entiendo que es porque, evidentemente, un ojo suple al otro mediante el prisma, ¿no? No, la pérdida del campo es en los dos ojos. O sea, el ojo derecho pierde la mitad de la derecha y el ojo izquierdo pierde la mitad de la derecha. Entonces, la visión binocular, que es la superposición de la visión del ojo derecho y del ojo izquierdo, al superponer esas dos medias imágenes, se queda con una media imagen. Con media. El paciente la mitad de la derecha o la mitad de la izquierda no la percibe. Con las gafas de los prismas adosados de Palomar, lo que consigue el paciente es poder ver derecha e izquierda rápidamente. Vuelve a ser capaz de deambular sin ningún problema y de percibir ambos lados del campo visual sin notar esa pérdida horrible que tiene sin la ayuda. Pero ahora vamos a lo más interesante. No solamente con la ayuda de esas gafas puede llegar a vivir con básicamente plena normalidad, sino que además eso estimula de alguna manera esa neuroplasticidad que tienen las neuronas para que vayan mejorando o incluso pues aprendiendo otras de ellas, ¿no? que puedan restituir un poco la calidad de la visión. Sí, hemos visto, llevo más de 30 años tratando pacientes con este tipo de problema y lo que hemos visto es que el uso de los prismas adosados en banda, aparte de restituir el lado visual que han perdido, lo que hacen es un fenómeno de neuroestimulación. Claro. Hacen consciente al cerebro que existen los dos hemicampos y el cerebro se da cuenta que en el área cortical, en el córtex occipital, no hay una respuesta funcional. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el procedimiento, pero entran los fenómenos de neuroplasticidad. O esa zona no activa se nos activa y responde, o una zona adyacente suple la función de esa zona por fenómenos de neuroplasticidad. Reeducamos al cerebro, un poco en cierta manera, ¿no? Sí. No sé exactamente cómo decirlo, dígalo usted un poquito con terminología lo que conseguimos técnica. Es que el cerebro vuelva a ser consciente de que esos dos hemicampos existen. ¿Qué es importante? Pues siempre hacer una neuroestimulación. Lo que está claro es que en pacientes que, por ejemplo, han sufrido una cirugía cerebral donde se ha extirpado un tumor y se ha extirpado una zona cerebral, ahí no hay la opción de la reactivación. Claro. Entonces, cuando nos encontramos una recuperación de campo visual del campo visual central en estos pacientes, solo podemos pensar que se han dado procesos de neuroplasticidad. Hay que remarcar que hoy en día los procesos de neuroplasticidad son desconocidos. O sea, sabemos muy poco de la neuroplasticidad cerebral, pero no por no saber no tenemos que intentarlo. Sabemos que funciona, pero no sabemos qué mecanismos intervienen en su funcionamiento. Un poco sería eso, ¿no? Sí, vemos resultados positivos en pacientes, vemos recuperación que no podemos, la constatamos clínicamente con pruebas y vemos que el paciente ha recuperado ese campo visual perdido, pero no podemos saber qué es lo que realmente ha pasado. Ha sucedido. Pero bueno, al final el resultado es positivo, que es lo que cuenta. Por eso es tan importante, entiendo, que este tipo de mecanismos se apliquen lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible, que sea posible, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y el paciente pueda estar en disposición de poder utilizarlos. Sí, yo siempre remarco, cuando un paciente ha sufrido pues, un ictus y después de pasar el proceso del ingreso clínico y le han dado el alta a domiciliaria, que ha ido a su domicilio, en ese momento el esperar es una pérdida de tiempo. Claro. Y yo soy de la mentalidad de que cuanto antes empezamos a actuar, antes empezamos a hacer ejercicios, más posibilidades tenemos de recuperación. Vemos que pacientes que cuanto antes los hemos tratado han conseguido mejores resultados. Siempre remarcar que no siempre se puede asegurar esa recuperación funcional del campo visual central. En unos pacientes se da, en otros pacientes no se da. Hay que ser claro y no dar perspectivas falsas a los pacientes. Pero sí que hay que tener también muy claro es que todos esos pacientes que tienen esos problemas de deambulación, de orientación y una merma en su calidad de vida, mejoran cuantiosamente su calidad de vida. Claro. Todo tratamiento está encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente y el paciente mejora exitosamente o cuantiosamente su calidad de vida. ¿Se ha encontrado usted incluso sorprendido porque ha habido gente que no es que lo haya podido recuperar totalmente, pero prácticamente ha recuperado su campo de visión normal? Sí, tenemos pacientes que en campo visual central ha habido una recuperación prácticamente total. Yo siempre le digo a los pacientes, vamos a intentarlo y si lo conseguimos lo celebramos. Claro. El no ya lo tenemos, no perdemos nada en intentarlo. Lo que está claro es que sentados en un sofá y sin hacer nada no va a mejorar. No vamos a mejorar. Igualmente, si no, ya pues con la introducción de los prismas ya podemos
cualquier persona puede pues mejorar su calidad de vida al instante prácticamente. Pero claro, es que si encima se produce una recuperación neurológica, esto ya es maravilloso, ¿no? Sí, aparte, uno de los aspectos que tiene importante el rehabilitar al paciente con los prismas adosados en banda para recuperar esa pérdida de campo en mianopsia manome derecha o izquierda es que muchos de estos pacientes a veces tienen asociado problemas motores. Hay gente que tiene una hemiplegia, el brazo derecho no lo mueven, la pierna derecha no la mueven, y lo que sí que vemos es que en pacientes, cuando les rehabilitamos con los prismas adosados en banda y el paciente vuelve a ser consciente de ese hemicampo perdido, o sea, vuelve a ser consciente de la derecha y de la izquierda, ¿no? Ese lado que no favorece muchísimo la recuperación funcional del brazo de la pierna. Todos los ejercicios que realiza tienen una respuesta mucho más positiva que cuando el paciente no es consciente de ese campo perdido. De ese lado, es curioso. De ese lado. Claro, es que es como devolver la conciencia al cerebro de una parte que ha perdido justamente por un traumatismo o por un ictus, ¿no? Sí, o sea, pues, por ejemplo, si yo el brazo derecho no lo muevo y tampoco lo veo, me cuesta más. En el momento que yo veo el brazo derecho que no lo muevo, pues moviendo el brazo izquierdo, el derecho tiene más intención de moverse y a veces se consigue una recuperación también funcional o motora. Ayuda a la recuperación motora del paciente. En cuanto a los prismas, ¿es fácil adecuarse a su presencia? ¿O al principio también es un poco complejo, como sucede, por ejemplo, con las lentes bifocales o con este tipo de lentes? Bueno, lo más complejo es la adaptación. O sea, lo más complejo es determinar, hay que hacer una serie de pruebas muy meticulosas para determinar la potencia del prisma y la posición del prisma. Una vez que hemos determinado con exactitud la potencia y la posición que precisa el paciente, la adaptación viene a ser más o menos de un mes, mes y medio. Vale. Hacemos hacer unos ejercicios, que el paciente tiene que hacer ejercicios cruzados con sus manos, cogiendo objetos o pinchando con un palillo ciertos objetos, y es curioso que en el campo restituido al principio vemos que el paciente es muy torpe, que no encuentra esos objetos o los encuentra en una posición que no cree que están ahí, y al cabo de un mes el paciente vuelve a tener ese medio desplazamiento absorbido totalmente a nivel cerebral y vuelve a ser capaz de ver derecha e izquierda con rapidez y sin problema. Además, creo que usted tiene una página web en la cual hay muchos de estos ejercicios que se pueden seguir fácilmente desde casa, ¿no? Sí, o sea, tratamos a muchos pacientes de otras partes del mundo, tenemos pacientes de todas las partes del mundo, y lógicamente a ese tipo de pacientes no le puedes decir venga 3 días a la semana a la consulta. Claro. Entonces hemos desarrollado la terapia visual de forma online. Al paciente se le diagnostica su problema, se le diagnostican los ejercicios que son candidatos o son más adecuados para su problema, y el paciente lo realiza de forma online en su casa. Autónoma. Y de forma autónoma. O sea, el paciente no tiene que desplazarse y podemos también hacer un seguimiento de forma online. Imagino la gratitud y el sentimiento de muchas personas que creen haber perdido para siempre su campo de visión. Y eso también debe ser enriquecedor para usted, ¿no? Recoger todas esas sensaciones de gente que ha vuelto pues prácticamente a su vida normal. Sí, a ver, lo más satisfactorio para mí es a veces que te viene un paciente que llevan 10, 12 años desesperados y sin haber encontrado una luz en el camino, y cuando ven la luz en el camino y se adaptan y vienen a las revisiones, pues realmente es totalmente satisfactorio. No hay nada más satisfactorio para mí que ver el resultado positivo en un paciente tratado. Permítame preguntarle, ¿de dónde surge la idea de buscar justamente soluciones a estos pacientes y a esta problemática? Bueno, mi padre era neurooftalmólogo, empezó a tratar pacientes hemianópsicos. En aquella época el volumen de pacientes era muy bajo, hemos dicho que la frecuencia es muy bajo. Hay que también tener en cuenta que antes los pacientes que sufrían un ictus o un traumatismo craneoencefálico, el nivel de esperanza de vida o el de sobrevivir el problema era muy bajo, o sea, claro, era una de las principales causas de muerte, el tener un ictus. Hoy en día, afortunadamente, la medicina ha avanzado, el paciente soluciona ese problema, o sea, vence ese problema que ha tenido, lógicamente le quedan las secuelas. Gracias hoy en día a Internet, hoy en día la comunicación es, vamos a ser, amplia. Ajá. Y lógicamente desde el momento que empezó Internet, empezamos a tratar pacientes de todas partes del mundo. Yo soy de los que digo, tengo una de las bases más amplias de pacientes hemianópsicos a nivel internacional. Hay muchos muy desperdigados, y todos juntos son muchos, o sea, son muchos pacientes a los cuales podemos ayudar. Me estoy imaginando, pues eso, ¿no? Que ahora este vídeo llega pues a una persona que ha tenido este problema, que está buscando, que no sabe. Le hemos de decir que hay esperanza.
Sí, yo por eso hace unos años monté una asociación, que es la Asociación de Pacientes Semianópsicos. Justamente me dio la idea un paciente sudamericano que estaba desesperado y me dijo: oiga, doctor Palomar, ¿por qué no monta una pequeña asociación para dar información? Dentro de esa página de esa asociación tenemos información de todos los tratamientos nuestros y de otros autores, para que el paciente que sufra este problema sepa que hay una esperanza. No la frase de se tiene que acostumbrar, no. Desterrémosla. Y lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que desterrar es justamente es el nombre de esa página web con la cual pueden llegar en contacto o ponerse en contacto con usted. Sí, en nuestra página, en centrospalomar.com, hay un formulario de contacto. Cualquier paciente que tenga una pérdida sectorial de campo, hay un formulario para contactar conmigo, y yo, de forma altruista, no tengo ningún problema en asesorar y informarle o darle mi opinión sobre el problema que ha sufrido y sobre los posibles tratamientos que puede tener. Perfecto, pues Fernando Palomar, doctor Fernando Palomar, doctor en optometría, autor de este libro que reconozcamos que tiene un título un poco largo, pero en el cual en este libro se contiene mucha esperanza para mucha gente que ha sufrido pues justamente esta mianopsis y que no le ve ningún tipo de salida. Existe la salida, existe la esperanza, y el doctor Fernando Palomar es quien se la ofrece. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.